Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, que en nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación. Que en nuestra patria y nuestro suelo la nación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, al entrar el Señor en la ciudad de Jerusalén, los niños salieron a su encuentro, llevando ramos de palma en sus manos y clamando en voz alta: Hosana en el cielo, bendito tú que has venido con la abundancia de tu misericordia. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vivamos, hermanos de corazón, este encuentro fraterno en la Eucaristía, en el inicio de nuestra Semana Santa, que sea de verdad un tiempo de reflexión. Ofrecemos en sufragio por todas las almas del purgatorio, uniéndonos a la intención de Edilma Betancur González y Suárez. Deseosos de vivir este encuentro con el Señor, en actitud humilde imploremos siempre su favor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso y eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba.
No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayudó. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el corazón como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladra las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo vivamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, mandó Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y en cuanto entren, encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverán pronto. Fueron y encontraron el burrito en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron al burrito, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos
alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, guíanos y santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, y conmemoramos hoy esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero una entrada triunfal marcada por grandes diferencias. Entra como el Rey de Israel, así lo aclama la gente, pero ya conocemos nosotros el sentido que le ha dado Jesús a su vida y al anuncio de esa buena nueva, marcado siempre por la humildad, la sencillez y con un espíritu siempre misericordioso. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Lo hemos vivido durante toda la Cuaresma y vivido de un modo diferente, como nos ha de tocar ya esta semana. Recuerden que nos hablan de todas las restricciones, por eso cómo estar en el templo, cuántos podrían estar. Hemos vivido tiempos difíciles, distintos, pero tendríamos que ser también agradecidos y aprovechar la ocasión y el momento para revisar muchas cosas. Recuerden que un año atrás, más una semanita, nos dijeron a nosotros que íbamos a estar en un confinamiento por 3 días, un puente que coincidía con San José. Y a los 3 días nos dijeron: no, van a ser 15 días más, eso incluye la Semana Santa, qué pesar. Y no tuvimos ocasión siquiera de encontrarnos en el templo. Hoy podemos encontrarnos, aunque pocos. Muchos estarán por fuera. Y bueno, les invitamos a seguir la transmisión a través de un canal como YouTube o en fin. Pero quienes podamos estar, y ojalá muchos así lo entendieran, queremos celebrar por todos nuestros hermanos y ponerlos obviamente en las manos de Dios. Aceptar y reconocer que al menos tenemos esto, porque un año atrás, quienes incluso querían participar de la Eucaristía, no podían hacerlo. Yo celebraba para ustedes en la distancia y de pronto 2 o 3 decían: déjeme entrar, yo le ayudo leyendo, en fin. Pero hoy somos más y esto tendría que ser para nosotros una voz de aliento, un mensaje de esperanza para los tiempos difíciles. Cuando incluso nos lo anunciaron, si el año pasado fue duro, este puede ser y va a ser peor. Pero tenemos esta dicha y podemos seguir abriendo el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y deberíamos leer toda la pasión del Señor, pero nos dicen: celebre cortito, sea breve, que no se quede en mucho tiempo.
Igual nos dicen no multipliquen celebraciones. Vivamos esta semana con mucha paciencia, ustedes, y ayúdenme a vivir a mí también, y a tantos sacerdotes, a los que nos dirán, vea, son selectivos, quienes pueden entrar, los de la rosca, lo mismo de siempre. Pero el mensaje está ahí, y el mensaje tiene que trascender fronteras y tiene que trascender espacios, como lo hemos meditado en estos días, recordarán. Jesús estuvo en el templo, del templo fue a casa, pero luego dijo, es que cada uno en esa casa debería ser un templo. Y hoy, como todos los domingos de Ramos o Palmas, leemos al profeta Isaías, que nos habla en el nombre del Señor y nos dice, el Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Pero cada mañana me espabila el oído, me habla al oído. Tercer cántico del siervo de Yahvé. Y los leeremos todos a partir de mañana del 1 al 4, el lunes, el martes, el miércoles y el viernes santo. Pero miren bellamente cómo empieza la historia diciendo que nos dan una lengua de iniciado, pero para poder llevar una voz de aliento a otros hermanos, yo tengo que fortalecerme desde dentro, y la mejor manera de hacerlo es con la palabra de Dios. Que tanto escucho esa palabra, me lleno de ella y la encarno para poder sembrar esa esperanza en otros. Y en ese sembrar la esperanza, tengo muy claro lo que les voy a decir, que Jesucristo es Señor, que Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. ¿Recuerdan por qué? 8 días atrás, porque aprendió sufriendo a obedecer, llegando al punto de entregar su vida por muchos. Y hoy a quien celebramos es a Jesús. Y no podemos gritar hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después, como si no lo conociéramos, decir, fuera, fuera, y crucifíquenlo. No. Hoy nos toca dar un testimonio de vida y de amor diciendo, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Yo doblo la rodilla ante Él, y quiero que muchos hermanos así lo hagan. Y por eso me tomo el atrevimiento y proclamo como evangelio el pasaje de Marcos, con el que se inicia todo aquel recorrido de la procesión de Ramos. Y muchos ahorita incluso decían, vea, Semana Santa sin procesiones. La tuvimos casi que sin proclamación de la palabra. Y la procesión no es lo más importante. Como dicen a modo de refrán, la procesión va por dentro, con dolor, con angustia, con sufrimiento, y allí tendríamos que leer a ese Jesús que pasó haciendo el bien. Nos lo recordarán en 8 días celebrando la Pascua. Pero hay detalles en el Evangelio que nos pueden ayudar a nosotros para una vida espiritual. Porque cuando iniciamos la Cuaresma, el texto insistía en eso, la oración, que por esas prácticas como eran el ayuno, la relación conmigo mismo, la oración, mi relación con Dios, la caridad, mi relación con los otros, tendría que ayudarnos a crecer para combatir la tibieza espiritual. Y con toda seguridad, después de estos casi 40 días, hay muchos hermanos que siguen atados, que siguen amarrados, aferrados a tantas cosas que los tienen como esclavos y no les permiten ser libres. Y allí es donde yo voy con el cuento del Evangelio. Jesús mandó a 2 de sus discípulos nunca estar solo, siempre en comunidad. Siempre en comunidad. Valoremos la comunidad, y esa primera comunidad es la familia. Vamos a reconocerlo. Y Jesús mandó 2 de sus discípulos: vayan y entren a esta aldea.
¿A dónde nos estará enviando Jesús a nosotros? ¿A dónde tendrá el deseo y querrá que entremos para liberar algo, para liberar a alguien? Y es muy simpático que nos digan que lo que debían desatar era un burrito. Pero nosotros sabemos que hay que desatar mucho más que un animal. Hay que desatar mucho más que un animal. Hay que sacar a esos hermanos que viven en tinieblas o en sombra de muerte, llevarlos a la luz. ¿Sí? Aquel hermano que está oprimido, encadenado por el vicio, o quien lo está por la soberbia, por el orgullo y la altivez. Hoy la liberación tiene que ser desde dentro. Y miren que Jesús prepara absolutamente todo. Les van a preguntar por qué hacen esto, digan, el maestro lo necesitan, así les van a contestar. Y todo se va dando. Celebrémoslo así y reconozcámoslo. Algo hay que liberar dentro de nosotros. Y si lo hemos logrado ya por ese crecimiento espiritual acercándonos a Jesús, ¿a qué hermano también debemos liberar? ¿A qué hermano debemos liberar? Pero recordemos, el Señor nos está enviando de dos en dos. Y para enviarnos nos habla y nos da lengua de iniciado, de discípulos, para que llevemos a quien sufra una voz de aliento, una palabra que le anime. Si nosotros hemos hecho eso en algún momento, hace rato estamos celebrando la Pascua. Pero si seguimos callados y somos nosotros los que nos dejamos atar y nos amarramos aferrados, repito, a tantas otras cosas, sigamos acercándonos a Jesús, libre y liberador, para llevarlo a Él, para anunciarlo y para ser también, como Él con nuestros hermanos, dadores de vida. Hoy no hay palmas, hoy no hay procesión, pero si hay una buena nueva, si está el Evangelio, y ese es el que debemos vivir. Esa es la propuesta de Jesús para una vida nueva. Vamos a darle gracias porque nos ha liberado y porque nos mueve a ser también liberadores. Y siempre y en todo momento sintamos la presencia del Dios que Jesús nos mostró, un Dios que no nos abandona. El Señor esté con ustedes. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de verdad tendríamos muchas razones para orar, para dar gracias. Y ojalá, como verdaderos discípulos, seguidores del Maestro Divino, que entra en Jerusalén para subir a la cruz, nosotros invoquemos a ese Dios Padre misericordioso por la salvación de todos. Y en el silencio de nuestro corazón, haciendo eco a ese Jesús que nos decía, entra en tu cuarto, pensemos si nos hemos dejado liberar por la palabra. Pensemos si hemos sido liberadores de otros hermanos. Solo pensemos esto. ¿Cuánto hemos escuchado a Jesús que nos envía? Y orar por nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor, ¿sí? En la escuela del Maestro, a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina
y a compartir como la enfermedad y el sufrimiento, la alegría y el gozo de una liberación. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que celebra la pasión de tu Hijo. Haz que sepamos seguirlo con la fidelidad y alegría en la hora de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la palabra que hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Presentémonos en este altar como ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, todas las almas del purgatorio, que durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos, suplicantes, Señor, que así como la muerte de tu Hijo fortaleció en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hay una programación, hemos dicho los distintos momentos en que podemos encontrarnos en el templo. Recuerden que nos han puesto aún más limitaciones, por eso si algunos están por fuera, estarán por fuera de un espacio físico, pero no del corazón y del deseo de celebrar con ustedes. El jueves tendremos 3 celebraciones, en la mañana a las 8 y a las 11, a las 4 obviamente la misa en la Cena del Señor, sin lavatorio de pies ni estas cosas, nos dicen nada, el mínimo contacto. Pero sí espero poder, como lo hice el año pasado, hacer el Via Crucis yo solo en el carro con los micrófonos y esto, y que tengamos el momento igual de reflexión. Aprovechemos el tiempo y la oportunidad para crecer de verdad en el Espíritu. Que no nos haga falta una procesión, que nos haga falta ese acercarnos a la mesa de la palabra, a la mesa de la Eucaristía. ¿Sí? Y quienes madruguen, pues en el momento en que se abra el templo podemos celebrar y estar en vivo. Pero tengámonos paciencia y de verdad en estos días oren mucho por nosotros. Ustedes están aquí muy juiciosos, pero hay otras personas y en otras parroquias y otros padrecitos que qué estrés, qué cansancio. Hagan una Semana Santa también bonita entonces, ayúdennos. Mañana se anotarán las intenciones de misa para el mes de abril. Y quienes acostumbran la ofrenda del cirio, recuerden que hay cirio desde 10,000 hasta 25, 10, 15, 20, 25. El que siempre han ofrecido para el Santísimo o los del altar, y los que gustan también de llevárselo ya pueden separarlo. Dios les pague y regalémonos de verdad un tiempo de gracia. Señor esté con ustedes. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por eso vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz.